Muy buenas noches. El día de hoy hablaremos de un tema de los requisitos de validez, de existencia y de forma de un contrato de sociedad. Para este tema vamos a intervenir con el doctor Carlos Andrés Conde. Eh, Antes de entrar a la entrevista con el doctor, vamos a hacer como una explicación, una introducción para qué consiste el contrato, estos requisitos en un contrato de sociedad. Bueno, para que haya un efecto jurídico deseado en materia de sociedad, es muy importante que dicho contrato cumpla con ciertos requisitos esenciales, que son los requisitos de existencia, de validez y de forma. Los requisitos de existencia pues aseguran que el contrato realmente se constituya y se genere una sociedad reconocida por el Estado. Los requisitos de validez pues son los que garantizan que el contrato sea conforme lo establezca la ley o la normatividad vigente. Es decir, que este contenido sea prácticamente lícito, ¿sí? Finalmente, los requisitos de forma establecen la formalidad que debe seguirse para que el contrato sea válido, como puede ser la escritura pública, como puede ser la escritura pública. Es importante también en estos tres tipos de requisitos sean cuidadosamente cumplidos por los socios, pues porque de ellos dependen que el contrato de sociedad tenga plena validez y una eficiencia o una efectividad jurídica, ¿sí? Ahora bien, tocando el tema de los requisitos de existencia del contrato de sociedad, esto nos proporciona ciertas ventajas y beneficios que asegura que la creación formal de la sociedad permita que estos puedan operar pues legalmente, adquirir algunos derechos y obligaciones y pues responder ante terceros de una forma que la ley lo establezca para el gremio de sociedades. Ahora entonces, ya haciendo como una introducción, seguimos con el doctor Carlos Andrés Conde, el cual pues nos explicará cuáles son esos requisitos para constituir una sociedad. Entonces le damos paso al doctor Carlos. Doctor Carlos, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Eh, ¿Cuáles son esos requisitos para constituir una sociedad? Bueno, según el artículo 110 del Código de Comercio, para constituir una sociedad comercial en Colombia, lo primero hay que hacer es definir claramente el objeto social. Eh, en este momento, pues, se basa en esa generalidad y cómo es específico según las actividades que va a desarrollar. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo de qué tipo de sociedad que se elija, esta puede, pues, puede constituirse a través de una escritura pública, cuando así lo exija, ¿sí? Esos requisitos tienen que ir establecidos o van establecidos en el artículo 110. Para constituir una sociedad comercial hay varios requisitos claves que se deben ser o deben estar reflejados sobre la escritura pública. El primero, pues debe figurar el nombre y el domicilio de las personas para que participan como como otorgantes, se le puede decir, con eso, con los datos completos de las personas que son naturales también, con su nacionalidad y su documento de identidad. ¿Para qué? Pues para que puedan convertirse en en una persona jurídica y debe estar establecido pues en la escritura pública que respalde su o avale su existencia. Luego, pues se debe especificar el tipo de sociedad que se está creando con el nombre que llevará y de acuerdo a lo que se establece en el Código de Comercio para cada tipo de sociedad, pues también es necesario establecer ese domicilio de la sociedad y las posibles sucursales que hayan o que se vayan a constituir en ese acto. El objeto social es muy importante.
es otro aspecto clave. ¿Por qué? Pues porque la actividad que va a desarrollar la sociedad debe estar muy clara y específica y se debe, eh, si se quiere dejar pues sus funciones demasiado abiertas o se refiere pues a esas actividades que realmente pues va a desarrollar la sociedad. Eh, Esta estipulación puede ser ineficaz en algunos casos. El capital social es otro requisito esencial. Se debe pues especificar el monto total, lo que se suscribe y, y lo que se va a pagar y el tiempo estipulado. ¿Sí? También se debe detallar pues se debe detallar las acciones y el valor en algunos casos de las sociedades y las cuotas que se deben pagar. Recordemos que para este caso no se pueden exceder de un año. Es crucial, en otra parte, la forma en que se van a administrar los negocios sociales, indicando pues la facultad que tendrán los administradores, que se reservan los socios o las asambleas. También hay que dejar claro cómo y cuándo se convocarán las asambleas, cómo se tomarán los acuerdos y los procedimientos, ¿sí? También se debe incluir la periodicidad de los inventarios, balances, las formas de distribuir, se distribuirán las utilidades, es importante. Si habrán algunas reservas, eso es otra parte esencial que toca dejarlo escrito. Además, tienen que especificar la duración de la sociedad y es posible las causas de disolución anticipadas. En cuanto a la liquidación, también se debe quedar claro que se deben llevar a cabo eh, unas disueltas de sociedad, detallando en la forma en que se va a distribuir los bienes o bien cómo se hará la distribución en especie, indicando pues las condiciones. Otro punto importante que se debe tratar aquí es que si surgen diferencias entre los socios o con las sociedades, si bien es cierto, se pueden someter arbitrariamente a actividades, como le digo, amigables o no amigables, entonces se debe especificar cómo se va a nombrar pues ese responsable o esa parte neutral. Finalmente se debe incluir pues el nombre del domicilio de quién va a estar, quién va a ser el representante legal de la sociedad, junto con pues, las facultades y las obligaciones que se van a tener. También igualmente los revisores fiscales y a los que pues cada uno le asignen las funciones. También se pueden agregar otros pactos que los socios consideren siempre que sea pues compatible o tratados en el tipo de sociedad. Recordemos que cada sociedad tiene una cantidad mínima y unos socios máximos. En el caso de las sociedades eh, de responsabilidad limitada, mínimo 2, máximo 25 para la sociedad anónima 5 y mínimo 5 y de socios máximos ilimitada. Para la sociedad colectiva mínimo 2 y máximo limitado. Sociedad en comandita simple, un socio gestor, un socio comanditario y gestores ilimitados como comanditarios hasta 25. Sociedad en comandita por acción, un socio gestor, 5 comanditarios y máximo en los dos ilimitado. Sociedad por acciones simplificadas, uno por mínimo, socios máximos ilimitados. Bueno, ahora viendo la explicación del doctor Carlos, ¿cuáles son esos requisitos para constituir una sociedad? Ahora quiero pedirle al doctor Carlos que cuáles son esos requisitos para constituir una sociedad una sociedad para acción simplificada,
quiero que nos haga una breve explicación, doctor. Bueno, ¿cuáles son esos requisitos para, perdón, ya finalizando, pues esos requisitos para constituir una sociedad? eh, ¿Cuáles son esos requisitos para constituir una sociedad por acción simplificada? Eh, Primeramente, pues las sociedades SAS, ¿sí? Es una sociedad de acción, el cual se regula por la ley. Según la ley constituye o se realizará prácticamente mediante un contrato de acto unilateral que debe constar de un documento privado e inscribirse en el registro mercantil de la Cámara de Comercio que tenga pues su domicilio principal. Este documento debe contener por lo menos los siguientes elementos. Uno, pues identifica la identificación completa de los accionistas, incluyendo el nombre, documento de identidad y el domicilio, la razón social o denominación de la sociedad, seguida necesariamente pues de la palabra SAS. Recordemos muy bien eso. El domicilio principal de la sociedad y si se crea desde el inicio, pues las sucursales. El término de duración de la sociedad, si no se especifica, se entenderá que es por tiempo indefinido. La actividad o actividades principales a los que se dedicará la sociedad, salvo pues que se establezca que pueda realizar cualquier actividad comercial, civil, lícita, ¿no? El capital autorizado pues será suscrito y pagado con detalles sobre las clases, el número y el valor nominal de las acciones, así pues también como la forma y el término en que se debe pagar. Y la forma de administración pues sería el nombramiento del administrador, indicando pues su nombre, su documento de identidad y las facultades que incluyen la designación obligatoria de la responsabilidad legal. ¿Sí? Doctor, ahora ¿nos puedes explicar cuáles son esos requisitos de existencia para un acto jurídico? ¿Se acuerda cuáles son esos requisitos? ¿Nos puede dar una breve explicación? Bueno, como lo mencionó hace un momento, pues el principio de existencia de una sociedad se extiende o se trata de cumplir con los requisitos, unos requisitos legales para ser reconocidas y pues existir legalmente estos otorgan o estos se otorgan realmente bajo una escritura pública. Se inscribe la sociedad en el registro mercantil y se cumple con los aportes de capital requerido. En el caso de la pregunta que cuáles son esos requisitos de existencia del acto jurídico, bueno, pues los requisitos para esa validez del acto jurídico eh, existe la voluntad, el objeto, la causa y la solemnidad. La voluntad, pues, es la intención que consiste, es la voluntad consistente y libre de las personas. Es la voluntad, pues, que realmente se autentica y no es viciada para que sea válido, ¿sí? El objeto se refiere a ese fin o el contenido que requieren las partes para celebrar un acto o un contrato. La causa, pues, es el motivo en el que se induce prácticamente la celebración del acto o el contrato. Para este es fundamental explicar la intención de las partes y debe ser ilícita. Y la solemnidad, pues son esos requisitos externos que la ley prescribe como indispensables, ¿no? En este tipo, pues se debe incluir de forma escrita la presencia de testigos y la inscripción pública. Bueno, adicionalmente, como para ampliar un poquito el tema con los requisitos de validez de un contrato, eh,
los requisitos de validez de una sociedad están establecidos pues en el artículo 101 del Código de Comercio y son cuatro principales. Pues primero, que los asociados tengan la capacidad legal para celebrar el contrato. Segundo, que el consentimiento de socios sea libre, es decir, que no haya eh, ese error de fuerza o dolo. Y el tercero, que la causa del contrato sea lícita. Y el cuarto, pues que también el objeto sea lícito. En cuanto a la capacidad legal, que el socio puede ser una persona natural como una persona jurídica. Una persona natural, pues esa es la que es capaz de hacer un contrato en una sociedad y cumple con un mayor de edad de 18 años, no tiene ninguna incapacidad legal para ejercer su derecho, ¿sí? En caso, pues, de esa persona jurídica, eh, se debe estar constituida pues legalmente y cumplir unos requisitos establecidos por el tipo de sociedad. ¿Esto qué quiere? Pues que se asegure que todas las partes involucradas estén adicionalmente legales para formar una sociedad. Doctor, ahora quiero hacerle una pregunta más abierta. Entonces, ¿será que qué pasa cuando una persona natural es menor de edad o tiene una discapacidad? ¿Qué podemos hacer en este proceso? En cuanto a qué pasa cuando una persona natural es menor de edad o tiene esa incapacidad, pues lo más importante es que una persona menor de edad, o cuando una persona menor de edad tenga alguna incapacidad y si puede ser parte de una sociedad, mm, em, para constituirla, debe actuar a través de un representante que tenga pues la plena capacidad legal, ¿sí? Esto es para proteger pues esos derechos y asegurar que los intereses de ese bien sean representados. Adicionalmente, eh, pues es importante que eh, estas personas incapaces, ya sean por ser menor de edad o por alguna incapacidad, generalmente solo pueden ser socios de una sociedad mercantiles y de responsabilidad limitada. En cuanto al personal que ha sido declarado incapaces, pueden ser socios en sociedades anónimas, sociedades limitadas o sociedades en comandita, pero usualmente en calidad de socios comanditarios. También, pues, de acuerdo a mucha jurisprudencia, eh, una persona declarada incapaz también puede ser consistente en un bien inmueble. Es necesario, pues, contar que las autorizaciones judiciales para hacer este aporte, justamente, pues, para garantizar el derecho de estas personas. Doctor, entonces, ¿cuáles son esas sociedades en la cual no se puede ser socio por una persona o por las personas incapaces? ¿Cuáles son esas sociedades? ¿Para cuáles esas sociedades en las cuales no pueden ser socios las personas incapaces? En en los contratos de sociedades, pues las personas incapaces como los menores de edad, como las personas que tienen discapacidad declarada, pues judicialmente no pueden ser socios donde la responsabilidad no está limitada. Eh, Esto pues aplicaría, o un ejemplo muy importante sería que en las sociedades colectivas o en las sociedades de comanditas simples, los socios gestores y los socios de hecho
serían los socios de gestores y socios de hechos. En este caso, debido a la naturaleza de la responsabilidad ilimitada, la ley protege a estas personas para que para evitar que sean riesgos legales y que no puedan gestionar. Doctor, entonces, ¿cuáles son esas sociedades en la cual no se puede ser socio por una persona o por las personas incapaces? ¿Cuáles son esas sociedades? ¿Para cuáles esas sociedades en las cuales no pueden ser socios las personas incapaces? En en los contratos de sociedades, pues las personas incapaces, como los menores de edad, como las personas, las personas que tienen discapacidad declarada, pues judicialmente, no pueden ser socios donde la responsabilidad no está limitada. Eh, Esto pues aplicaría, o un ejemplo muy importante sería que en las sociedades colectivas o en las sociedades de comanditas simples, los socios gestores y los socios de hecho serían los socios de gestores y socios de hechos. En este caso, debido a la naturaleza de la responsabilidad ilimitada, la ley protege a estas personas para que para evitar que sean riesgos legales y que no puedan gestionar. Doctor, ¿usted me puede hacer una explicación de cuáles son las diferencias entre una persona natural y jurídica? ¿Cuál es esa diferencia entre personas naturales y jurídicas? Hace un momento como que lo expliqué, pero entre las personas naturales y las personas jurídicas. Una persona natural es un individuo pues con las capacidades legales para adquirir un derecho y asumir unas obligaciones por sí mismo. Esta persona pues puede actuar en nombre propio, indispensable, y realmente pues responde por su patrimonio. Em, Responde con su patrimonio pues a todas las obligaciones. Y pues la persona jurídica pues entiende que es ficticia, es una persona ficticia, creada pues para cumplir un propósito pues puntual, específico, como puede ser el de una empresa, una asociación o una fundación. Indispensable. Estas personas tienen pues la capacidad para ejercer esos derechos y obligaciones civiles que pueden ser representados judicial y extrajudicial. Además, las personas jurídicas tienen ese derecho y obligaciones independientes de sus miembros y responsables con su propio patrimonio. Y sí, son responsables con su... Doctor, tengo una pregunta. En cuanto al consentimiento, ¿cómo puede entenderse que cumplió ese requisito de validez en en un contrato de sociedad? Hoy, en cuanto al consentimiento, mm, se puede entender como cumplido en la validez en un contrato? Mm, bueno, pues el consentimiento es esa manifestación clara de las voluntades de los socios, ¿sí? Em, es, pues es indispensable en el consentimiento que esté libre de vicio, que no esté sometido a dolo o a fuerza para que el contrato sea válido. Y se refleja con la intención pues, de cada uno de los socios, de las partes, ¿no? Doctor, otra pregunta. ¿A qué se refiere con un consentimiento libre de vicio? ¿Nos puede dar una breve explicación? Bueno.
¿A qué se refiere el consentimiento de libre vicio? Pues consiste como esa voluntad de los socios para llegar a un acuerdo, como lo mencioné hace un momento, libre de errores, de fuerza o de dolo. Eh, pues los errores se pueden dar de dos formas, ¿no? El primero, respecto a las personas, por equivocación o se ha asignado el derecho o una obligación a otra persona diferente. El segundo, el error puede sobre el tipo de sociedad. ¿Qué pasa cuando pues el socio cree estar formando un tipo de sociedad, pero en realidad crea otra sociedad? Y el dolo se representa pues cuando los socios celebran el contrato eh, influenciado pues por alguien que busca causar pues esa intención de daño o esa ventaja eh, extra, ¿sí? Eh, a eso sí, a eso es lo que se refiere. Bueno, doctor, ya por último tenemos pues los requisitos de forma de un contrato de sociedad. Y en esto vamos a mirar, pues, cuáles son esas formalidades que debe cumplir el contrato de sociedades. Entonces, doctor Carlos, quiero que de pronto nos explique cuáles son esos requisitos de forma del contrato de sociedad para, pues, contextualizarle a las personas. La declaración relativa de un contrato, pues, eso va más que todo a la nulidad relativa. eh, pues se puede reflejar cuando existen o cuando hay algún vicio en el consentimiento, es más que todo. Adicionalmente, pues sí, es más que todo eso. Pues se puede decir que eh, hay consecuencias por falta de requisitos de fondo, pues por la nulidad absoluta, por la nulidad inestable, por la nulidad parcial y la declaración judicial, ¿sí? Que es la nulidad relativa. Aún no está, el absoluto está en el artículo 104, la nulidad en el artículo 106, la nulidad parcial está en el artículo 104 y la declaración judicial de nulidad está en el 109. Ahora, doctor Carlos, ya con la respuesta anterior, ¿ante qué entidad se lleva a cabo los registros de inscripción de las escrituras de constitución de una sociedad? ¿Nos puede explicar cuáles son esos requisitos de la forma de un contrato de sociedad? Bueno, los requisitos de forma no, se refieren pues a esos pasos de formalidad, que pues el primero, eh, el contrato de sociedades debe elevarse la escritura pública, luego registrarse en el registro mercantil ante la Cámara de Comercio y pues estas funciones pues son necesarias para que se reconozca pues la persona jurídica. En el caso pues de las sociedades por acción simplificada, no se requieren escrituras públicas, sino un documento privado que también debe registrarse en el registro mercantil para pues obtener ese reconocimiento.
Otra cosa, pues es importante porque al momento de que se reconoce pues la personalidad o la personalidad jurídica, las sociedades pueden ejercer pues ese derecho y asumir obligaciones legales. Ahora, doctor Carlos, ¿qué sucede cuando no se registra la información completa para constituir una sociedad? ¿Nos puede explicar? Eh, ¿ante qué, ante qué entidad? Bueno, pues eso se establece en el artículo 111 del Código de Comercio, la inscripción pues, de las escrituras públicas. eh, Deben registrarse también pues, ante la Cámara de Comercio. La copia de estas escrituras se inscribe al registro mercantil. Mm, Así es importante también decir que se registra donde la sociedad tenga su domicilio. Eh, eh, sí, sí. O sea, se debe registrar en la Cámara de Comercio del lugar donde está el domicilio. Y ya para finalizar, última pregunta, ¿una sociedad puede iniciar a ejecutar sus actividades únicamente con la escritura pública? Bueno, eh, ¿qué pasa cuando no se registra? En este caso, pues podemos consultar el artículo 112 del Código de Comercio, donde dice que pues mientras la escritura no se registre en la Cámara de Comercio, pues sí, el contrato no podrá ser eh, validado por terceros, aunque los socios ya hayan entregado sus aportes. Esto significa que la sociedad no tiene pues esa plena identificación o registro, ¿sí? También es importante relacionar que para ello debe cumplir unos requisitos de las sociedades, especialmente la identificación de las personas, quién van a celebrar estos contratos. Esto también puede acarrear pues, algunas implicaciones de incluir, falta de incluir pues, los nombres, el domicilio, la nacionalidad, el documento de identificación. En el caso pues, de las sociedades en comandita por acción, sí, es necesario pues que intervengan pues los socios comanditarios en el acto constitutivo, pero pues la escritura siempre debe constatar el nombre, el domicilio, la nacionalidad, eh, la suscripción, ¿qué otra cosa? Mm, en el caso pues de alguna omisión de estos requisitos, eh, mm, no, pues sí es importante también recalcar que eh, las escrituras, pues debe registrarse, pues las escrituras, eh, porque puede causar de que los contratos no puede, o el contrato de la sociedad se pueda impugnar. Sí, sí es importante. Pues la pregunta es una continuidad de la anterior. Y es importante que se pueda esclarecer que las sociedades no pueden iniciar actividades sin haber registrado las escrituras en los registros mercantiles. Sí es muy importante. En Colombia, para cumplir estos requisitos, pues debe ser un contrato escrito, ser público, privado, debe identificarse los socios, los aportes de cada uno de los que aportan el capital, o sea, los socios, deben establecer el nombre o la razón social.
deben indicar el objeto social, deben definir el plazo y la duración de la sociedad, deben especificar cómo se administran y quién va a ser el representante de la sociedad. Adicionalmente, debe incluir las reglas para tomar pues, esas decisiones y atribuciones que se dan ante los socios. Y pues por último, establecer quién está representando o firmando ante la Cámara de Comercio para que pues tenga la validez y la operación de la sociedad. Bueno, doctor Carlos, muchas gracias por la información. Agradecemos pues su aporte. Buena noche.